El día de hoy queremos comenzar hablando acerca de la fidelidad, no solamente de la fidelidad de Dios hacia con nosotros, sino también del hecho de que el Señor también espera fidelidad de parte nuestra para con Él. Con esto en mente hemos titulado el sermón de esta mañana, Fidelidad, uno de los atributos de Dios, cualidad de madurez en un cristiano. La fidelidad como uno de los atributos de Dios, una cualidad que Dios quiere que se manifieste como madurez en un creyente, en un cristiano. Y déjeme decirle, vamos a hablar por varias semanas en cuanto a esto de la fidelidad. Comencemos entonces, vaya conmigo rápidamente al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 al 16. Pedro 1, 14 al 16. Y nos dice de la siguiente forma: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora sean santos. Me encanta. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Quise tomar esto como el inicio para comenzar hablando acerca del hecho que Dios quiere que nosotros mostremos o desarrollemos, o Él quiere desarrollar en nosotros madurez espiritual. Y uno de las cualidades de esta madurez en un creyente es la fidelidad. Lo interesante de 1 de Pedro 1, 14, 16 es que nos dice que vivamos como hijos obedientes de Dios, que no debemos regresar atrás. ¿A qué dice? A su vieja manera de vivir. Dios no se agrada de aquel que pone la mano en el arado y voltea atrás, de aquel que se regresa a vivir en la forma antigua, en su vieja manera de vivir. Y veamos por qué es que muchos regresamos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra antigua manera de vivir. Nos dice el versículo 14, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Es que esa es la cuestión. El problema es que todavía queremos satisfacer nuestros propios deseos. No queremos aceptar el señorío de Jesús en nuestras vidas. Por eso es que regresamos nuevamente. Recuerda, anteriormente no nos interesaba tanto qué Dios quería de nosotros. Nosotros vivíamos de acuerdo a nuestros propios deseos, satisfaciendo los deseos de la carne. Y nos dice, pero antes lo hacíamos nosotros por ignorancia, porque no conocíamos a Dios, porque no conocíamos la palabra de Dios. Pero ahora dice, sean santos en todo lo que hagan. Dios espera santidad de parte de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Tal como Dios los eligió, es santo. Podemos decir entonces que la fidelidad es una cualidad que Dios desea reproducir en nosotros a través de la salvación que viene de Cristo. No es algo que nosotros podamos humanamente reproducir. Esto es lo que el nuevo nacimiento hace en nosotros, el volver a nacer. El Espíritu Santo es el que produce esa fidelidad. De lo contrario, seguimos siendo controlados por la carne.
La fidelidad es una cualidad que Dios desea reproducir en nosotros. Pero Dios desea reproducir, es menester que nosotros le permitamos a Él reproducirla. Quiero que vaya conmigo al Salmo 25, versículo 10. Salmo 25, versículo 10. Nos dice de la siguiente forma: el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Mire qué interesante, porque nos encanta, ¿verdad?, pensar que Dios nos guía a nosotros con fidelidad. Sí, pero dice exactamente a quiénes es que guía Él con fidelidad y amor inagotable. ¿A quiénes son? A todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. ¿Cuántos se habían puesto a pensar que Dios tiene exigencias? Dios espera que nosotros vivamos o nos conduzcamos o dirijamos nuestra vida de cierta forma. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen. En el libro Salmo 30, versículo 9, encontramos lo siguiente. Dice: ¿qué ganarás si me muero? El hombre diciéndole a Dios: ¿qué ganarás si me muero? Si me hundo en la tumba, ¿acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Y todos sabemos la respuesta es un no. Absolutamente no. Porque al morirme, ahí se termina todo. ¿Acaso puede mi polvo alabarte? Una persona que fallece ya no puede alabar a Dios. La oportunidad de alabar a Dios, glorificar a Dios, es aquí mientras estamos en vida. ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Absolutamente no. Si queremos hablar de la fidelidad de Dios, tenemos que hacerlo mientras estamos vivos. Debemos entender que Dios desea reproducir esta fidelidad en nosotros. Yo creo que basta con ver la situación caótica en la que nosotros estamos viviendo el día de hoy, donde la fidelidad ya es algo del antiguo pasado. Ahora ni la pensamos dos veces para ser infieles. Somos infieles en la casa, somos infieles en el trabajo, somos infieles en la escuela, somos infieles en la iglesia. Pero yo quiero recordarle que este es uno de los atributos de Dios. Y como hijos de Dios debemos nosotros entonces reproducir esta calidad que es la fidelidad. En Salmos 33, 4 nos dice: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Y cuando decimos que podemos confiar en todo lo que Él hace, es en todo lo que Él hace, aun cuando nosotros no entendamos qué es lo que Él está haciendo. Si muchos, yo creo, tenemos esta idea, ¿no? Y vivimos, decía yo, o digo yo, en La La Land, en una tierra como Alicia en el País de las Maravillas. Creemos que porque yo soy creyente, que porque yo soy cristiano, todo me tiene que salir bien. Pero ¿cuántos ya se dieron cuenta de que no es así? La vida cristiana no es así. El cristiano también sufre, el cristiano también atraviesa situaciones difíciles. De hecho, es de esas situaciones difíciles donde el cristiano aprende a moldear su carácter para alinearlo de acuerdo al carácter de Cristo Jesús. Pues la palabra del Señor es verdadera. ¿Lo crees? ¿Crees que la Biblia es la verdad de Dios? La verdad absoluta, que no hay ninguna otra que pueda comparársele. Y por ende podemos confiar en todo
lo que Dios hace. Y de nuevo, me encanta, recuerde usted el Getsemaní. Jesús está a punto de entregar su vida por nosotros, a punto de ser crucificado, maltratado, herido. Y viene con el Padre y le dice, si es posible, pase de mí esta copa. Pero ¿cómo termina? Si muchos le buscamos a ver qué otra forma. Pero Jesús no, Jesús dice, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fidelidad. Él había sido enviado con ese mismo propósito de entregar su vida. Salmos 36:5 nos dice, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Me encanta. Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Pero déjeme recordarle de nuevo, solamente a veces pensamos nosotros, oh, el gran amor inagotable. Inagotable quiere decir que nunca se va a detener, nunca va a parar, no tiene fin. Es inagotable. Es tan inmenso como los cielos. ¡Wow! Tu fidelidad sobrepasa las nubes. Y nos encanta memorizarnos estas cosas, ¿verdad? El amor inagotable de Dios. Sí, pero eso no quiere decir que nos da licencia a nosotros de hacer lo que se nos dé la gana, de regresar a vivir como vivíamos antes. El libro de Lamentaciones, el mismo libro lo dice, Lamentaciones, es una lamentación. Nos dice, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esta es una verdad. La fidelidad de Dios, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Pero quiero que veamos algo muy interesante. En el Antiguo Testamento, Dios fue fiel con el cumplimiento de todos los aspectos del pacto que había establecido. Dios establece un pueblo para Él, pero Dios hace un pacto con ellos y establece un pacto con ellos. Y todos conocemos ese pacto, el antiguo pacto. Pero aquí le va. Después de decirle que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, también tengo que decirle, porque si no está incompleto el mensaje, Israel fue castigado por su desobediencia, pero no fue consumida porque el pacto de Dios todavía existía. Es interesante, escuche, Israel fue castigado por su desobediencia. Si Israel en el Antiguo Testamento fue castigado por su desobediencia, ¿qué nos hace pensar a nosotros que en el nuevo pacto no vamos a ser también nosotros castigados por nuestra desobediencia? Que no le digan, que no le cuenten, el mismo Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto, y su carácter es inmutable, no cambia. Israel fue castigado, y podríamos decir, pero ¿por qué, Señor? Y tenemos que regresar una vez más y examinar cuál fue el pacto que Dios hizo con Israel. Porque a veces, ¿verdad?, que cuando las cosas no están yendo muy bien en nuestra vida, tenemos la tendencia de culpar a Dios, cuando yo quiero decirle de una vez por todas, el único culpable aquí soy yo. Si algo me está yendo mal, tengo que examinarme yo. No puedo echarle la culpa a medio mundo. Es que por esto, es que por aquello. No. El culpable soy yo. Y tengo que examinarme. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal?
¿Qué es lo que estoy haciendo que va completamente en contra del pacto que Dios ha establecido conmigo? Vea conmigo Deuteronomio. Deuteronomio. Y no se lo voy a leer, pensaba leerlo, pero vamos a ver cómo nos va. Pero en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, encontramos nosotros tanto las bendiciones por la obediencia como también maldiciones por la desobediencia. Y esto no lo inventamos nosotros, no fue el hombre, fue Dios. Fue Dios quien dijo estas cosas. Deuteronomio 30 del 1 al 10 nos dice lo siguiente: en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado, toma muy en serio todas estas instrucciones. Escuche, en el futuro, cuando experimentes todas las bendiciones y las maldiciones, ¡wow! Dios sabía que íbamos a experimentar las bendiciones, o que el pueblo de judío iba a experimentar todas las bendiciones y las maldiciones también. ¿Por qué? Porque es la consecuencia, la paga del pecado es muerte. Si yo, después de conocer lo que Dios espera de mí y no lo obedezco, opto por ignorarlo, voy a cosechar lo que estoy sembrando. Voy a cosechar esa maldición a mi vida. Dice que te detallé y estés viviendo entre las naciones a las que el Señor tu Dios te haya desterrado. Toma muy en serio estas instrucciones. Las instrucciones estaban en el Antiguo Testamento. Para nosotros están tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y lo que se escribió en el Antiguo Testamento es para que nosotros tomemos el ejemplo, para aprender de estas cosas. Seguimos leyendo el versículo 2. Si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar, tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Mira qué interesante. Yo quiero que entendamos bien esto, porque el día de hoy hay tanta predicación falsa. Estaba escuchando a alguien decir que su hermano había aceptado a Cristo Jesús en su corazón y empezó a servirle al Señor. Y llegó a ser evangelista, llegó a ser pastor. Pero de repente algo pasó y abandonó el pastorado, empezó a tomar, empezó a usar drogas y empezó a vivir como se le dio la regalada gana. Y decía este predicador que un día él le dijo a su hermano: regresa al Señor. Y él le dijo: Dios me va a dar el tiempo para regresar a Él. Y dice entonces que un tiempo después recibe la noticia que su hermano lo llevaban de emergencia al hospital y que no tuvo la oportunidad de encontrar ese tiempo que tanto anhelaba. Él lo dice clarito. Yo no sé si Dios le dio a él ese tiempo, pero termina diciendo que él está seguro que su hermano está en el cielo. Yo quiero decirle: espérate, la salvación en primer lugar es personal. En segundo lugar, tiene que haber un arrepentimiento. Si yo he ofendido a Dios y no me arrepiento, no puede haber salvación.
Porque la salvación únicamente viene cuando yo reconozco mi pecado, me doy la vuelta de ese pecado y me acerco a Dios. Pero ¿cuánta gente predica cosas antibíblicas que suenan muy bonito, que apelan a los sentimientos de la persona? Porque ¿a quién le gustaría saber que mi hermano, mi padre, mi amigo se fue al infierno? A nadie. Pero tenemos que decir la verdad tal como está escrita en las Escrituras y no mentir. Porque recuerde lo que estuvimos viendo, lo que estamos viendo más bien todavía en el estudio de los miércoles. Aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños, sería mejor que se amarre al cuello una piedra de molino y se lance a lo más profundo del mar. Y a veces eso es lo que hacemos tropezar a gente con enseñanza falsa que no es bíblica. El Señor le dice a Israel: si en aquel tiempo tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios, perdón, ¿cómo que regresan? Se regresan es porque se fueron, se apartaron de Dios. Israel tenía este problema y lo tenemos también nosotros el día de hoy, donde queremos vivir como nosotros queremos, no queremos aceptar como Dios dice que debemos vivir la vida. Dice: tú y tus hijos regresan al Señor tu Dios. Y si obedecen, de nuevo, si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que te entrego hoy, entonces, ¿está conmigo? Entonces, yo no puedo vivir de la manera que me dé la regalada gana, apartado de Dios, y esperar que Dios al final salve mi vida. No es así la cosa. Entonces dice: el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Wow, o sea que cuando desobedecemos, perdemos el bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Mire qué interesante. ¿Quién fue el que a la última dispersó al pueblo de Israel? Fue Dios. Pero el amor de Dios es inmenso. Y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Sigamos leyendo. Aunque estés desterrado en los extremos de la tierra, y el Señor tu Dios te traerá de allí y te reunirá nuevamente, el Señor tu Dios te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y será tuya de nuevo. Entonces te hará aún más próspero y numeroso que tus antepasados. ¡Wow! Pero todo esto no pasa si no hay un volver a Dios, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay una obediencia a la palabra de Dios, a Dios. Versículo 6. El Señor tu Dios cambiará tu corazón y el de tus descendientes, para que lo ames con todo el corazón y con toda el alma, y para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Una vez más, el Señor es que Él es el que hace todo. El Señor tu Dios cambiará tu corazón. Yo no puedo cambiar mi propio corazón. Tengo que venir y dejarlo en el altar y que sea Él quien cambie mi corazón. Y el de tus descendientes. ¿Para qué? Para que lo ames con todo el corazón. Oh, es que no lo amamos con todo el corazón. Y con toda el alma. Y para que tengas vida. Mira qué tremendo. Hablamos de la vida eterna, pero ¿entendemos? Con todo el corazón y con toda el alma. Por eso Dios quiere transformar nuestro corazón a un corazón que le sea fiel a Él.
para que tengas vida. El Señor tu Dios impondrá todas esas maldiciones a tus enemigos y a los que te odian y te persiguen. Si regresamos a Dios, pero si no, esa maldición cae sobre nosotros, no sobre nuestros enemigos. Mira, versículo 8. Así volverás a obedecer así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Me encanta. Así volverás a obedecer. ¿Qué quiere decir volverás a obedecer? Quiere decir que actualmente no estás obedeciendo, estás en desobediencia. Volverás a obedecer al Señor y vas a cumplir, porque hasta ahora no estás cumpliendo, todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Vaya a la casa y lea 28, Deuteronomio 28, y usted va a ver de qué bendición como también de qué maldición habla Dios. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas. ¿Cuándo? Cuando regresemos a Él, cuando entremos en obediencia a Él, cuando aprendamos a serle fiel a Él. Te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse. Mire, me encanta, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso. Dios quiere ser bondadoso con nosotros, pero si nosotros no queremos la bondad de Dios, entonces venimos y automáticamente recibimos ¿qué? La maldición de Dios. Porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo, como lo fue con tus antepasados. Versículo 10. El Señor tu Dios se deleitará en ti si obedeces su voz y cumple los mandatos y los decretos escritos en este libro de instrucción. Y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor tu Dios se deleitará en ti. Y muchos ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Cuándo es que Dios se deleita en mí? Si obedeces su voz. Dios no se deleita cuando desobedecemos su voz. Dios no se deleita cuando nosotros no cumplimos sus mandatos, sus decretos escritos en este libro de instrucción. Me encanta. En inglés dicen que Bible quiere decir Basic Instructions Before Leaving Earth. Una instrucción básica antes de partir de la tierra, y lo creo firmemente, porque está escrito para el hombre que viva, muera y después el juicio. O sea que mientras puedo arreglar esta cuestión de mi salvación, de vivir con Dios, tiene que ser en vida, no ya muerto. Ya no hay más nada que hacer. Es mientras estoy vivo. Me encanta. Pero tiene que haber. Lamentaciones 3, 21 al 32. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. El profeta Jeremías es testigo de cómo se cumple el mensaje condenatorio que ha proclamado
durante 40 años. Mire qué tremendo. Cuando yo leí esto dije, wow. Por 40 años el profeta Jeremías predicaba este mensaje. Por la desobediencia a Dios, Dios va a traer estas maldiciones a usted. Imagínense 40 años predicando lo mismo. Y la gente está loco. Conocemos bíblicamente al profeta Jeremías como el profeta llorón. ¿Qué es lo que siente el profeta al ver con sus propios ojos la destrucción de su amada ciudad? Jeremías se sentó llorando y se lamentó con esta lamentación en cuanto a Jerusalén. El libro expresa con gran viveza la angustia que le invade el corazón. Un hombre que vio cómo Dios le dio al pueblo de Israel la bendición y la maldición. Y dijo, ¿quieren bendición? Hay que obedecer. ¿Quieren maldición? Con la desobediencia, eso es lo que van a tener. Y si usted recuerda, David quería construir el templo para Dios, pero Dios dice, no, tú has derramado mucha sangre. Va a tener que ser tu hijo quien levante el templo. Y miramos la gran hermosura de ese templo. ¿Para qué? Para que por la desobediencia del pueblo de Israel venga entonces ahora un pueblo extraño, Babilonia, y destruye, escuche, destruye el templo de Dios. Y no solamente se detiene con el templo de Dios, sino que quema a fuego toda la ciudad, tanto de Jerusalén como Judá. La quema completamente. Y Jeremías entonces llora delante de Dios y habla con el pueblo. Por eso dice, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza. Cuando recuerdo lo siguiente, debemos recordar siempre lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos de recordar? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Recuerda, mientras estés vivo, porque al morir ya se terminó todo eso. Sus misericordias jamás terminan. Mientras estés vivo, porque una vez muerto ya únicamente te queda el juicio. El fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me encanta cada mañana. ¿Por qué cada mañana? Pues sí, porque si tú ya no estás, ya no está otra mañana. Pero mientras amanezcas una nueva mañana, todavía tienes esperanza de recapacitar y de volverte a Dios. Versículo 24, me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Escuche, el hombre está viendo su ciudad completamente destruida. Pero él recuerda, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Mientras haya vida debemos buscar a Dios, aun cuando la hayamos regado gacho. Pero mientras tengamos vida, tenemos que regresar a Dios. Versículo 27. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina.
que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. ¡Wow! Es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. No nos gusta esto. Oh, somos libres. No, hay un yugo que Él quiere poner sobre nosotros para enseñarnos disciplina, para llevarnos a la obediencia, a la dependencia completa, a una fidelidad a Dios. Versículo 30. Que vuelvan la otra mejilla a aquellos que lo golpean y que acepten los insultos de sus enemigos, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Mire qué excelente. Todo esto lo vemos nosotros en Cristo Jesús, quien le golpearon una mejilla y volteó la otra, quien no devolvió insulto por insulto. Y si nosotros somos hijos de Él, debemos aprender también estas cosas. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Me encanta, escuche, Dios no abandona a nadie para siempre. ¿Cuándo es que Dios se recuerda? Cuando hay un arrepentimiento. Entonces Dios dice, ok, por aquí podemos comenzar a trabajar entonces. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. El mensaje de Jeremías a los israelitas en cautiverio era que debían saber que el mismo pacto que prometió juicio a la desobediencia, también prometió restauración al arrepentimiento. Estos versos no los tiene ahí, pero quería dárselos. Jeremías 52, 3 al 5 nos dice de la siguiente manera: estas cosas sucedieron debido al enojo que el Señor tenía contra la gente de Jerusalén y de Judá, hasta que finalmente los expulsó de su presencia y los envió al desierto. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia, así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigía a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Nunca en la historia se ha llorado la pérdida de una ciudad con expresiones tan conmovedoras y desgarradoras. Yo creo que debemos ser como Jeremías y mirar cómo el pueblo se ha alejado de Dios y está haciendo lo que le da la gana, sin realizar que lo único que está trayendo sobre sí es la maldición de Dios. Jeremías 52, 12 al 14 nos dice: el 17 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Debemos aprender a confiar en el Señor.
El libro bíblico de Lamentaciones revela el sentir de Jehová cuando los babilónicos quemaron la ciudad de Jerusalén y asolaron la tierra de Judá. Las expresiones en las que se reconoce el pecado del pueblo ponen de manifiesto que desde el punto de vista de Jehová, la causa de la calamidad fue el error de ellos. Y esto es algo que debemos nosotros meditar. No le eches la culpa a nadie. Si las cosas no están bien contigo, examínate a ti mismo y date cuenta si hay algo que estás haciendo mal, si estás pecando en contra de Dios, si no estás recibiendo las bendiciones de Dios. Por otra parte, las letras de las canciones inspiradas de este libro reflejan esperanza en Jehová y un deseo de volver al buen camino. Es que si no hay arrepentimiento, puedes olvidarte de todo esto. Y entendemos que tal vez no era el sentir, el arrepentimiento no era el sentir de todo el pueblo, pero sí era el de Jeremías y el resto de la gente que verdaderamente se arrepintió. La evaluación que hizo Jehová de la situación en Jerusalén, expresada en Lamentaciones, nos enseña dos lecciones fundamentales. La primera, la destrucción de Jerusalén y la desolación de Judá constituyen una advertencia para que obedezcamos a Jehová y no pasemos por alto su voluntad. Mucha gente dice, ese es el Antiguo Testamento. No lo deseches. Aquí podemos aprender el trato que Dios tenía con Israel. Y podemos ver lo que cuando ellos obedecían, Dios bendecía a la nación de Israel. Cuando ellos desobedecían, maldición venía sobre ellos. Y ese es el mismo Dios al que tú y yo servimos el día de hoy. Primera de Corintios 10:1 nos dice: amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que les sucedió a nuestros antepasados. Hace mucho tiempo, en el desierto, todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Debemos recordar estas cosas. La segunda lección la experimentamos del ejemplo de Jeremías. Aún en medio de una situación aparentemente desesperanzada, el afligido profeta acudió a Jehová como fuente de salvación. Y nosotros debemos de ser igual. Romanos 15:4. Tales cosas se escribieron hace mucho tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Qué importante es, pues, que depositemos toda nuestra confianza en Jehová y en su palabra. En el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 leemos: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El mensaje de Jeremías era que el pueblo regresara a Dios, que se dieran cuenta que a pesar de la situación caótica en la que podemos caer por nuestra desobediencia, si volvemos en sí,
si volvemos en sí y nos arrepentimos y regresamos a Dios, Dios puede quitar esa maldición de nosotros y restaurarnos una vez más. La fidelidad, creo yo que es algo que tenemos que meditar muy seriamente y permitirle a Dios que desarrolle en nosotros esta cualidad de madurez. Ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos, vamos a orar.